Cómo hacer frente a los momentos difíciles en la vida cuando sentimos que todo está perdido, cuando sentimos que Dios mismo no nos escucha. Esta es la serie Tapa a Tapa, una lectura devocional de la Biblia correspondiente al año 2024. Yo soy el pastor Rafael Pola y te doy la bienvenida a nuestra meditación del viernes 19 de abril. No siempre las cosas van tan bien como quisiéramos, en ocasiones se complican y se complican tanto en lo que sentimos, en nuestro mundo interior, también porque no recibimos el apoyo, la consideración de quienes nos rodean y también cuando sentimos que aunque clamamos, oramos, pedimos, no hay respuesta de parte de nuestro Señor. Esta fue la experiencia del salmista. Volveremos a llegar a nuestro comentario del Salmo de este día, pero continuamos mientras tanto, iniciando con el pasaje de Josué. Estamos en la fase de repartir la tierra en Canaán, la tierra que ya se ha conquistado, pero aún queda una buena tarea por delante, porque 7 tribus ahí aún continúan sin tener tierra disponible para ellos. Se incluye el caso de la tribu de Leví, que nunca tendrá tierra propia, una herencia como las demás tribus, y también se incluye los casos excepcionales, porque reciben tierra especialmente para ellos de Caleb y de Josué. Bueno, el texto de este día, de Josué 19, 1 al 29, se relata la asignación de tierra a las tribus restantes. Primero al clan de Simeón y después Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, Dan. Una porción se le destina a Josué y así dice el pasaje de Josué capítulo 20, se concluye la división de la tierra. Pero Dios también ha provisto un recurso para personas que han cometido delitos de forma involuntaria, especialmente asesinatos por accidente o por alguna circunstancia que escapa a la voluntad del ofensor. ¿Cómo hacer para cuidar su vida de la venganza de familiares y amigos? Estableciendo ciudades de refugio para ellos. Ahí acudirían, tocarían la puerta de entrada, los ancianos de la ciudad considerarían la conveniencia o no de recibirlos y la asamblea de la ciudad juzgaría el acto del crimen de que este hombre viene buscando refugio. Interesante la disposición de la ley del Señor para casos como estos también. Y llegamos ya a Lucas capítulo 19. Estas narrativas nos son mucho más familiares porque se repiten en los 4 evangelios casi, si no en su totalidad, en un gran porcentaje,
Y en el caso del capítulo 19 de Lucas, se nos relata la entrada triunfal de Jesús, aclamado por la gente que estaba a su paso, reconociéndolo como el Mesías de Israel. Encontramos un pasaje interesante cuando Lucas nos refiere que Jesús llora por Jerusalén. Al ver a Jerusalén en la condición en que se encuentra. Y les digo que es interesante porque si hay alguna ciudad que tenga una presencia religiosa muy sobresaliente, pues es Jerusalén. Ahí se encuentra el templo, muchas familias sacerdotales ahí viven, es el asiento del sumo sacerdote. Así que la ciudad, de hecho, uno de sus elementos básicos para su subsistencia es el templo y el culto. Pero a pesar de eso, podríamos verlo con la condición del mundo de hoy, que no está lejos de interés por lo espiritual, por la nueva espiritualidad, por los asuntos concernientes al mundo interior, por aquello que tiene que ver con energías y con creencias, con rituales, pero, como dice el texto de Lucas, vean qué interesante, dice, Jerusalén no ha entendido el camino de la paz. Ese es el lamento de Jesús. Jerusalén no ha entendido el camino de la paz. No solemos pensar en términos de ciudades y ciudades que construyan paz. Les comentaba hace algunas semanas que asistí por invitación a un evento público que fue presidido por la gobernadora de Quintana Roo y las áreas de su gobierno que corresponden a asuntos religiosos. Y uno de los ponentes nos hablaba de los proyectos que tienen los gobiernos estatales o municipales para tratar de construir espacios de paz en la ciudad. Esto quiere decir donde haya una condición de vida, digamos, suficiente, seguridad, luz, educación, pero el ponente decía, y es lo que he mencionado en varias ocasiones, de la puerta de la casa hacia adentro, el gobierno poco puede hacer. Construir culturas de paz hacia adentro y hacia afuera. Los gobiernos y por eso la política debe interesarle mucho al cristiano. De ninguna manera debemos mantenernos ajenos a los asuntos políticos, incluso diferenciando, mejor dicho, lo electoral de lo político. La Iglesia tiene en cuanto a estructura, institución y en cuanto a personajes religiosos, tienen limitaciones respecto al ámbito electoral. Los ministros de culto no pueden ser votados, ya pueden votar por las reformas que llevó adelante el gobierno del presidente Salinas, ya son susceptibles de votar, pero no son susceptibles de ser votados. Aunque yo quisiera, no podría ser candidato a ningún puesto de elección popular por mi condición de pastor. Pero la política no se reduce al ámbito electoral, tiene que ver con la vida en sociedad. Así que todo lo que tiene que ver con la polis, de ahí política, la ciudad, nos concierne. Porque si nuestra fe se limitara, se restringiera solamente a nuestra relación personal con Dios y nada más, entonces todo el mensaje de Jesús acerca del reino de Dios no sería comprensible. El reino tiene, sin duda, una presencia, una incidencia, un significado, una trascendencia para la vida en sociedad. Y justamente la paz es poder vivir bajo la soberanía, la presencia de Dios que hace que lo que no puede coexistir, recuerden allá la profecía del reino de los profetas del Antiguo Testamento, lo que no puede coexistir porque son legítimamente contrarios, puedan coexistir. Para que puedan besarse,
la justicia, el amor y la paz y el bien puedan encontrarse, besarse, quiere decir dar fruto. Así que Jesús dice, qué triste que Jerusalén no ha entendido el camino de la paz. Y en esta labor de Jesús, de sus últimos días, porque Lucas está llevándonos a la época culminante, también relata la expulsión de los animales, de los vendedores que vendían animales para sacrificio en el atrio del templo. Es una religión ayer y hoy que se descompone por razones económicas. Cuando el dinero va por delante, cuando sea el enfoque, el interés, sin duda que estamos en un ámbito de corrupción de la fe y debemos de tener las antenitas bien paradas para darnos cuenta de cuando algo empieza a pervertirse, a deformarse, a perder su propósito. Y dice el pasaje al final que los sacerdotes, buscando cómo entregar a Jesús, apresarlo para poder acabar con él, tenían preocupación por algo que dice, y a veces esta frase no la atendemos con el cuidado que merece. Dice, el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Él es el pastor y la oveja escucha la voz del pastor y la conoce. Y cuando hablamos de la serie Jesús Hoy, les decía que un autor que consulté para esta serie nos llamaba la atención acerca de las dos palabras de esta pequeña expresión, Jesús Hoy. A veces no advertimos a Jesús, no lo escuchamos. Estamos tan acostumbrados a oírlo que no lo escuchamos y no atendemos cada palabra que él dice. Y también ya saben ustedes lo que respecta al hoy, al presente. Bueno, llegamos a lo que fue ocasión de la introducción de hoy, el Salmo 88. Y el Salmo nos permite regresar a un tema que vimos esta semana y que tiene que ver con la interioridad. Y justamente en este territorio del corazón, del mundo interior, es donde el salmista da cuenta de una verdadera tragedia que está viviendo. Su vida está saturada de dificultades, tanto internas como externas, mucha animadversión, traiciones, abandono, soledad. Si tú te has sentido alguna vez en una situación como esta, entenderás muy bien cómo se sentía el salmista. Este salmo es de los hijos de Coré. Son dificultades que llevan al salmista a decir, me siento como muerto. Como ves, es un salmo individual, es un lamento individual. Los salmos tienen una clasificación también por géneros y uno de ellos es los salmos de lamento y los hay de dos tipos, individuales y colectivos. El Salmo 88 es un lamento individual, pero el salmista, el escritor, el poeta, conoce esta forma, entonces hace uso de esta forma para expresar el sentir del corazón. Y con este sentir, muchos nos identificamos. Pero en esa intimidad con Dios, también, hermanos queridos, hermanas, hay espacio para que tú puedas expresar cuando sientes que el Señor no te escucha, cuando incluso podrías sentir que el Señor te rechaza. ¿Y cómo podemos encarar estos momentos tan duros, tan difíciles, cuando podrías sentir que tu oración no llega ni al techo, cuando incluso te es difícil orar porque sientes que no fluye una comunicación con Dios? Cuando tal vez ya te has sentido desanimado porque tienes una, dos y tres y cuatro, cinco veces una misma petición, un ruego, y sientes que no hay respuesta. Aquí hay un elemento importante. Primero, recuerden, nunca hay que negar nuestra realidad. La religión es falsa, la religión es una forma enmascarada
de vivir cuando oculta la realidad, cuando por una pretendida fe, una pretendida confianza, lo que en realidad estamos haciendo es negar nuestra realidad y nuestro dolor. Hace años, un joven de la iglesia que yo pastoreaba perdió a su mamá en un accidente muy trágico. Fue atropellada en una avenida muy grande de la ciudad y murió. Estuve acompañándolo en el sepelio y me llamó la atención desde el principio su actitud. Estaba sonriente, estaba tranquilo, dicharachero, conversador, y yo sé que no estaba, digamos, haciendo una actitud teatral, pero sí pienso que él no había tenido la oportunidad de entender el proceso de duelo que toda persona sufre cuando tiene una pérdida. Y a veces, por no saber cómo enfrentar las pérdidas, un divorcio, una separación, una pérdida de un amigo muy cercano, una terrible enfermedad, la muerte de alguien, por no saber vivirlo, lo negamos, lo enmascaramos, lo incluso lo convertimos en otra cosa. Pero Jesús, leímos ya en Lucas, no tuvo reparo en llorar por la condición de la ciudad, o lamentarse por lo menos. También recordemos su reacción frente a la muerte de Lázaro. Así que no está reñido con la fe. El que tú te permitas ese sentir profundo, aquí estoy en la interioridad. Cuando con tu padre puedes hablar de esos sentimientos de abandono, de rechazo, de soledad, de temor, de enojo, de frustración, de tristeza, sabiendo que el primer paso para poder salir de ese lugar es reconocerlo. En esa intimidad del dolor en el que es paradigmática la figura de Job, probado en todos los aspectos de su vida, pero siempre hablando con Dios. Entonces, el primer paso es el reconocimiento de esa realidad. El segundo es expresarla como una oración, como un clamor delante de Dios. Y el valor no está solamente en que tú puedas expresarlo, que ya es un valor. O sea, quiere decir que ya es algo que hace bien el poderlo expresar, sino a quién se lo dices y con qué propósito. Porque se puede oír un poco feo este ejemplo que voy a dar, pero no basta con que alguien vuelva el estómago y saque todo lo que está mal, sino que pueda realmente mejorar su condición interior. Es lo mismo cuando hablamos de este nivel de la intimidad con Dios, no basta con que lo verbalices, sino que puedas hacerlo como una confesión, como una oración, como un clamor al Señor, como una expresión de fe, aunque esta expresión de fe en un primer momento no es de absoluta confianza y seguridad, sino de un reclamo, no sé si legítimo o no, pero sí real, sí verdadero, sí honesto, sí transparente, como el que nos enseñó Jesús en la cruz del Calvario cuando se sintió profundamente abandonado por el Padre. Bien, aquí dejo este comentario del Salmo 88 y vayamos a Proverbios 13, 12 al 14, y dice una frase: pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Y hemos hablado de cómo grandes hombres y mujeres de Dios, y podemos leer el libro de Hebreos de los héroes de la fe. Yo creo que no hay uno de los que enlistó el autor de esa carta que no califique dentro de lo que el autor señala que no obtuvieron aquello que esperaban.
Así que cuando tú puedes obtener lo que esperas, eres doblemente bendecido, porque la esperanza ya es bendición. Y que la esperanza se vuelva realidad es doble bendición. Así que dice Proverbios, un sueño cumplido se hace real, es un árbol de vida, un árbol frondoso, en donde el fruto bendice a quienes están a su alrededor. Muy bien, espero que este próximo sábado puedan disponer de tiempo para acompañar a los jóvenes en su evento en el hospital, ahí en Cancún. Insisto en que si tienen alguna pregunta respecto a la forma de hacerlo, hagan contacto con Ramiro. Él es el que está a cargo de esta actividad con los jóvenes. Y también las mujeres se reúnen este sábado 20 por la mañana. Y aquí el contacto es con nuestra hermana Miriam para que les diga el lugar. Yo no lo recuerdo, no lo conozco, el lugar exacto de la reunión. Sé que se reúnen a las 9 de la mañana. Y el próximo domingo, pues es el penúltimo domingo de la serie Bálsamo para el Alma. El siguiente domingo, 27, será el último de esta serie y ya verán lo que nos depara el mes de mayo. Creo que será también algo hermoso de bendición. Pero este domingo 21 de, no, sí, 21 de, de abril tendremos nuestros cultos presenciales allá en Jerez, en Cancún, y también por medio de nuestra página de Facebook. Te animo a que sigas leyendo tu Biblia diario. Si lo haces de forma virtual en tu teléfono o en una tableta, en tu computadora, pues no podrás, dependiendo qué programa uses, no podrás anotar, subrayar. Por eso es conveniente que también no dejes de usar tu Biblia física, porque ahí sí puedes subrayar, puedes anotar, siempre con un cuaderno que te puedes auxiliar, es muy bueno para que tomes tus notas y mantengamos este ritmo de lectura bíblica. Ya llevamos más de 100 días, se dice rápido, ya llevamos más de 100 días leyendo la palabra. Ya leímos todo el Pentateuco, ya estamos con Josué, gracias a Dios por ello, es un avance. Tenemos que decirle al Señor gracias. Ya leímos Mateo, ya leímos Marcos, una buena parte de los Salmos y de Proverbios, así que estamos agradecidos con Dios por su palabra. El Señor les dé un día muy bendecido hoy viernes y mañana nos encontramos otra vez a la hora en que tú te puedes conectar y en la red en la que tú sueles también conectar.